las primeras 4 fiestas tenían que ver con las fiestas del verano, ¿no? Así se le conoce por la fecha en la que se realizaba. Por lo general se realizaba en los 3 primeros meses. Es más, las 3 primeras se realizan prácticamente en el primer mes, ¿no? Mientras que 50 días después se celebraba la fiesta de las cosechas y con eso, ¿no? Completan las 4 fiestas del verano. ¿Cuáles son? La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias del primer manojo y la fiesta de las cosechas o de las semanas también que se conocía y que más adelante se le llegó a poner el nombre de la fiesta de Pentecostés, ¿no? Entonces veíamos que esta fiesta que el pueblo va a celebrar celebra hasta hoy en día, alguna de estas fiestas todavía es celebrada por el pueblo de Israel, pero estas 4 fiestas hemos visto cómo es que tuvo también al mismo tiempo, aparte de conmemorar lo que Dios ha hecho con ellos, el rescate, el apartarlos del pecado, la promesa de que va a haber fruto allá en Israel de la primera semilla o la primicia, y en la fiesta de las cosechas que habla de la provisión de Dios. Hemos visto que estas 4 fiestas también ha tenido un cumplimiento profético en lo que viene a ser Jesucristo, ¿no? Cómo es que Jesucristo, el Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento, cumplió, ¿no? Cada una de estas fiestas, pero lo cumplió, le dio un cumplimiento mayor, ¿no? Sabemos que Jesucristo es nuestra Pascua, que Jesucristo es el pan de vida en quien no hay pecado, y es por eso que Él resucitó. Hemos visto que Él es el primero de los resucitados, ¿no? Entonces esa es la fiesta de las primicias. Y también hemos visto que 50 días después de la resurrección de Jesús, se dio el Pentecostés, ¿no? Entonces, ¿cómo es que comienza a descender el Espíritu Santo o desciende el Espíritu Santo y se da cosecha tras cosecha y cosecha tras cosecha y tú eres parte de esa cosecha, ¿no? De que almas tras almas que se siguen ganando gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, y estamos en ese tiempo profético, ¿no? En ese tiempo en el que Dios está cosechando las vidas de las personas, ¿no? Pero ese tiempo va a tener un final, va a llegar un final del tiempo de las cosechas, ¿no? Ciertamente es el periodo más largo entre esta fiesta de las cosechas y la siguiente fiesta que hoy vamos a estudiar, la fiesta de las trompetas. Había un tiempo de separación de aproximadamente 4 meses, ¿no? Mientras que los 3 primeros se han dado en los 3 primeros meses, o los 3 primeros se han dado en el primer mes, el cuarto se ha dado prácticamente a los 50 días después, pero ahora este se va a dar 4 meses después, ¿no? Es interesante porque 3 más 4 hace, es decir, en el mes séptimo se va a dar, ¿no? Esta fiesta de las trompetas, ¿ya? Y quédate con esa frase, ¿ya? Se va a dar en el mes séptimo. Ya debes saber a estas alturas que el número 7 en la terminología bíblica tiene mucho que decir, ¿correcto? Entonces, esta fiesta se va a dar en el mes séptimo. No solo esta fiesta, sino estas 3 últimas fiestas que vamos a estudiar hoy se van a dar en el mes séptimo. Las 3 últimas fiestas van a ser evento tras evento. Solamente ha habido un tiempo prolongado de 4 meses cuando entre el Pentecostés y la fiesta de las trompetas. ¿Me dejó entender? Y es por eso que también nosotros, cuando lo llevamos esto a una aplicación profética, vemos que han pasado 2000 años ya, ¿no? Aproximadamente, y dice uno, ¿y cuándo se va a dar la fiesta de las trompetas? Primero vamos a entenderlo en el concepto levítico, qué es lo que significaba para ellos, para luego poder entenderlo en el cronómetro profético de Dios. Amén. Entonces vamos todos al capítulo 23, verso 23 al 25. Vamos a leer la fiesta de las trompetas, también conocido por los hebreos como el Rosh Hashanah, ¿no? O sea, Rosh Hashanah. ¿Ya? Entonces, mira lo que dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, ¿correcto? Al, primer, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Entonces, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces aquí vemos la fiesta de las trompetas que se realizaba al mes séptimo, ¿no? El primer, dice,
el primero del mes tendréis día de reposo, ¿no? Entonces, esto se realizaba eh, 4 meses después. Pero ¿por qué durante esos 4 meses no había una fiesta intermedia? Porque recuerda, en el Pentecostés se comienza la cosecha tras cosecha, la cosecha tras cosecha. La cosecha no era un día puntual, sino era una temporada de aproximadamente 4 meses, donde durante 4 meses el pueblo de Israel, estando ya en la tierra prometida, va a estar cosechando tras cosechando, cosechando y cosechando, cosechando y cosechando, algo que Dios les ha provisto, algo que Dios les ha dado, cosechando de las tierras que Dios le ha dado, pero va a llegar un final. ¿Y cuándo era el final para que todo el pueblo deje de cosechar? Cuando sonaba, dice, la trompeta, ¿correcto? En el libro de Números vemos que la trompeta se usaba para el llamado a las fiestas, para el llamado a las asambleas, o también para levantar las carpas y movilizarse. Y la trompeta se usaba muchas veces para como el grito de guerra, ¿no? Entonces, pero aquí se está usando la trompeta como una convocatoria a alto, ¿no? Paren, llegó el final de estar cosechando, ¿no? Ya no cosechen más. Y tú dices, pero si todavía había frutos por ahí por cosechar, eso para quienes era dejado, ¿se acuerdan? Era dejado para los pobres y los extranjeros, ¿no? Pero había un inicio de la cosecha y había un final de la cosecha. Dios tenía estos tiempos bien marcados, ¿no? Entonces, pero el final de la cosecha, dice, era celebrada, dice, a son de trompeta, en una santa convocación, y todos dejaban de trabajar, ¿no? Ningún trabajo de siervo haréis, dice. Y muy por lo contrario, dice, durante ese tiempo, ¿qué es lo que tenían que hacer? Ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Y la ofrenda encendida se le conoce como el holocausto, ¿no? Esa ofrenda de, de honra a Dios, ¿no? Esa ofrenda a lo que Pablo en el Nuevo Testamento lo llama esta ofrenda agradable, ¿no? No era una ofrenda por su pecado, no era una ofrenda de paz, no era una ofrenda con otra motivación, simplemente era un holocausto, era presentar sus ofrendas a Dios en libertad, ¿no? Entonces, como agradecimiento a Dios en una ofrenda de acción de gracias por toda la cosecha que habían tenido, ¿no? Entonces, la trompeta básicamente lo que hacía era, les llamaba a dejar el trabajo de siervos, ¿no? Para que ahora vayan a adorar a Dios. Y era un indicador que oficialmente la cosecha había terminado, ¿no? Entonces, eh, es interesante porque esta es la primera mención que hace la Biblia en cuanto a esta fiesta de las trompetas. Las otras fiestas como que de alguna manera lo podemos ver en el libro de Levítico, la expiación, por ejemplo, la Pascua, por ejemplo, en el libro de Éxodo, pero la fiesta de las trompetas no se había escuchado, pero aquí el Señor les está diciendo, ¿no? Esta es la fiesta de las trompetas, cuando finalice la cosecha. ¿Cuál es la explicación profética? Lo voy a dar al final de las tres fiestas, ¿correcto? Por el tema de tiempo, vamos a avanzar, ¿sí? Ahora, el verso 26 al 32 vemos la sexta fiesta, ¿no? Hemos visto la quinta fiesta, conocida como la fiesta de las trompetas, en hebreo es Rosh Hashanah, ¿no? Entonces, ahora el verso 26 al 32 vemos una de las fiestas del cual sí ya hemos escuchado bastante en el libro de Levítico, sobre todo en el Levítico 16 vimos todo el capítulo hablaba de esta fiesta. A esta sexta fiesta se le conoce como el día de la expiación, en hebreo es el Yom Kippur, ¿no? Entonces, el día de la expiación, el día del perdón, ¿no? Entonces, esta era la sexta fiesta que ellos tenían que celebrar. Mira, se hacían en el mismo mes en el que se celebraba la fiesta de las cosechas. Mira lo que dice el verso 26. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, a los 10 días, el otro era el primer día, ¿no es cierto? Este es a los 10 días de este mes séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, este es el famoso día de expiación o Yom Kippur, del cual hemos hablado, ¿no? Es aquel día único en el año, ¿no? Es el único día en el año donde el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, ¿a qué? A rociar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, pidiendo perdón por el pecado del pueblo, ¿no? Y mientras que el pueblo estaba afuera del tabernáculo, en aflicción, con una actitud de humillación,
con una actitud de reconocimiento de su culpa, de sus pecados realizados durante el año, y a la expectativa de que salga de quién, el sumo sacerdote, ¿no? Si el sumo sacerdote salía, ¿no? Entonces era una señal de que, uff, ¿no? O sea, hay perdón, ¿no? Y si el sumo sacerdote no salía, hay que preocuparse, ¿no? Entonces es porque algo ha fallado, ¿correcto? Entonces, esta fiesta ya lo hemos visto, pero dice, a diferencia de las otras fiestas que eran de gozo, de celebración, esta fiesta es de aflicción, es como una fiesta de luto. ¿Por qué? Porque justamente ellos recordaban y confesaban sus pecados, ¿no? Como pueblo, ¿correcto? Y estaban a la expectativa de que si Dios iba a perdonar o no iba a perdonar sus pecados, ¿no? Y mira lo que dice el verso 28. Ningún trabajo de siervo haréis en este día, porque es día de expiación, es día de lamento, ¿no? Para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Es un día de reconciliación, ¿no? Donde todo el esfuerzo se concentraba no en cosechar, no en otras cosas, sino en buscar la reconciliación con Dios, ¿no? Y el pueblo estaba entonces aquí a la espera que el sumo sacerdote saliera, ¿no? Entonces esa sería la señal de que de alguna manera el sacrificio había sido acepto, ¿no? Y lógicamente eso hemos hablado a detalle ya cuando hemos estudiado el capítulo 16, cada una de las cosas que se hacían, ¿no? Entonces, eh, pero el verso 29 es interesante, mira, dice, porque toda persona que no se afligiere, ahora, el sumo sacerdote va a entrar con el sacrificio a presentar por el pueblo, ¿no? Pero al mismo tiempo es comunitario, lógicamente es como nación, pero al mismo tiempo es personal, que tenía que ver mucho con la actitud de la persona, la actitud del poblador de Israel, ¿no? Porque mira, dice, porque toda persona que no afligiere en este mismo día, no se afligiera en este mismo día, será cortada de su pueblo. O sea, podías de pronto tú decir, pero, qué tanto ya todos los años lo mismo, yo este año no he pecado, porque yo tengo que estar afligido, porque yo tengo que guardar luto, porque yo tengo que... Podías, tenías la opción, ¿no? De no arrepentirte, pero ciertamente dice, será cortada de su pueblo, ¿no? Es decir, va a venir consecuencias de parte de Dios, ¿no? De tal manera que este día de expiación es un día nacional, pero también es un día personal, ¿no? En el que el poblador de Israel tenía que afligir su corazón y reconocer su pecado, reconocer su culpa ante Dios, ¿no? Entonces, tenía que ser hecho tal como Dios lo ha dicho en Levítico 16, con todos los pasos que tenía que hacer el sumo sacerdote, pero también tenía que ser hecha con una actitud correcta de parte del pueblo, ¿no? Entonces, el verso 30 dice, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros. Y mira, pone ese énfasis, ¿no? Y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de la tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, es decir, durante todo un día, ¿no? Entonces, donde ellos tenían que estar en esa actitud de aflicción, ¿correcto? Y a eso se le conocía como el Yom Kippur o el día de la expiación. Lógicamente, esta es una fiesta que el pueblo de Israel no lo puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se hacía en el tabernáculo. No hay lugar santísimo o físico hoy en día para el pueblo de Israel, ¿no? No podía realizar esta fiesta, ¿no? El famoso día de la expiación, ¿no? Entonces, eh, bien, esa es la sexta fiesta, ¿no? Entonces hemos visto la fiesta de las trompetas como finalización de la cosecha y un día de gozo, de adoración. Hemos visto la fiesta de la expiación, un día en el que venía el perdón sobre Israel, básicamente, ¿no? Perdón sobre Israel, pero al mismo tiempo aflicción sobre Israel. Y ahora viene la última fiesta, ¿no? Que se le conoce como el Sukkot, ¿correcto? Esta es la fiesta de los tabernáculos. Al finalizar voy a explicar su significado profético de cada una de estas fiestas, ¿no? Ahorita estamos viendo en el contexto levítico. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, te das cuenta nuevamente, este mes séptimo en hebreo es en el calendario ceremonial hebreo, ¿ya? Porque ellos tienen otro calendario civil, ¿no? Pero en el calendario ceremonial hebreo, este mes séptimo dice, se le conoce como el mes de Tishrei, ¿no? Y este mes séptimo, ¿sabes qué es? Entre el mes de septiembre y octubre, ¿correcto?
Entonces, entre el mes de septiembre y octubre ocurría todas estas tres últimas fiestas, ¿no? El primer día habrá santa convocación, dice. Ningún trabajo, no, me he salteado, ¿no? Verso 33. A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Y es interesante porque no dice la fiesta del tabernáculo, sino dice la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué son tabernáculos? Básicamente tabernáculos vienen a ser habitaciones, ¿no? Ramadas o carpas donde ellos moraban, ¿no? Eso viene a ser habitaciones donde moraban. Entonces, pero ahora ya no está, ciertamente estas instrucciones se están dando cuando ellos están en carpas, cuando ellos están en tiendas en el desierto, pero esto ellos lo van a celebrar estando en la tierra prometida, donde básicamente van a tener una construcción fija, ya no necesariamente tabernáculos o ramadas o enramadas o tiendas o carpas. Pero vamos a ver más adelante que esta fiesta Dios está instituyendo para que ellos recuerden cómo Dios les ha dado abrigo cuando estuvieron en el desierto, cómo es que Dios les dio un techo cuando estuvieron en el desierto. Básicamente apunta a eso, ¿no? Para que ellos recuerden la provisión de Dios, el calor de Dios, ¿no? Sobre ellos, ¿no? Y mira lo que dice. Eh, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, ¿no? Es un tiempo también de gozo, ¿no? De adoración. El octavo día tendréis santa convocación. Esta fiesta duraba 8 días, no solo 7, sino duraba 2 días de reposo, de un sábado al siguiente sábado, ¿no? Porque una semana sería de un sábado hasta el viernes, no, pero esto duraba de sábado a sábado, ¿no? Entonces, 8 días, ¿no? El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, dice, ningún trabajo de siervo haréis. Esta. Bien, aquí hasta ahí, ¿no? Del verso 37 al 38 como que hacen una recapitulación de lo que ya ha venido diciendo, pero en el verso 39 va a continuar hablando de la fiesta del tabernáculo. Pero veamos del 37 al 38, mira lo que dice. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, estas, ¿no? Todo lo que ha dicho, las 7 fiestas que hemos estudiado, a los que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto, ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, tal como lo ha dicho, ¿no? Entonces ha dado fechas, ha dado dirección de cómo hacerlo. Dice, además de los días de reposo de Jehová, dice, de vuestros dones, dice, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Era un tiempo en el que también ellos llevaban sus ofrendas voluntarias a Dios, ¿no? Entonces, y a partir del verso 39 recapitula nuevamente la última fiesta de los tabernáculos. Mira lo que dice. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. O sea, duraba 8 días, te decía, ¿no? Y tomaréis el primer día ramadas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y los regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y haréis fiestas a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculo habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Tú podías ya tener tu casa de 2 pisos, de material noble, por así decirlo, ¿no? Una casa mucho más fija ya en la tierra prometida, pero durante esta semana, durante estos 8 días, el poblador de Israel armaba sus ramadas o sus tiendas con ramas, sus tabernáculos fuera de sus casas, ¿no? Y habitaban dentro de esas casas, es decir, salían de toda su comodidad, dejaban su wifi, su computadora, todo, y salían fuera de sus casas a hacer como una especie de campamento, ¿no? Entonces, y esto les permitía a ellos recordar lo que Dios había hecho con ellos en el desierto. Por cierto, el pueblo de Israel hasta hoy en día celebra esta fiesta, porque esta fiesta no se celebra en un tabernáculo, en un templo, sino esta fiesta se celebra simplemente haciendo enramadas fuera de sus casas. Tú puedes buscar en internet el Sukkot y vas a ver casas hechas de madera muchas veces o de ramas
fuera de las casas de Israel y ellos hacen ahí, celebran el Sukkot, ¿no? Entonces, es interesante. Pero durante esta fiesta también, lógicamente, involucra que presentan holocaustos a Dios, pero también involucra algo, ¿no? De que se da lectura a la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante en Deuteronomio, cómo es que se establece que durante estas fiestas se debe de leer la ley, ¿no? Entonces, todo eso hacía el pueblo de Israel en la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Mira lo que dice el verso 43. Dice, para que sepan vuestros descendientes, ¿cuál es el propósito de la fiesta de los tabernáculos? Dice, mira, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, esta fiesta les recordaba lo que te acabo de decir, cómo es que Dios los había sostenido, cómo es que Dios les había dado refugio, cómo es que Dios les había dado alimento, reposo, descanso en el desierto, ¿no? Y cómo ellos durante estos 40 años no les ha faltado un techo, como decimos, ni un pan sobre su mesa, ¿no? Entonces, esa es la fiesta de los tabernáculos, mis hermanos, ¿no? Ahora, en Deuteronomio capítulo 31, si puedes anotarlo, quizás tú tienes la habilidad de buscar rápidamente en tu Biblia, Deuteronomio capítulo 31, el verso 10 en adelante nos da algunos detalles más en cuanto a esta fiesta, ¿no? Entonces dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, tus extranjeros que anduvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley, y los hijos de ellos, dice que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, todos los días que viviereis sobre la tierra donde vayáis, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces en Deuteronomio le da más detalles de que durante esta fiesta de los tabernáculos también debían de leer, ¿qué cosa? La ley, ¿no? Lógicamente esto no duró mucho, ¿no? O sea, como nación, eso se va a ir con el tiempo, el pueblo dejó de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando más todavía ya en el tiempo de los reyes, cuando yo les decía, donde el reino es dividido y de pronto entran nuevas enseñanzas y hasta se olvidan dónde está la ley, ¿no? Entonces, eh, esto se va a ir perdiendo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, el pueblo entró en pecado, idolatría, inmoralidad sexual y le entregaron a sus hijos a Dios de Moloch, tantas cosas, y sabemos ya, ¿no? Yo creo que a ustedes ya se les ha quedado cuántas veces decimos de que a causa de ello ellos se van cautivos como prisioneros a Babilonia, ¿no? Babilonia viene, los invade como parte del juicio de Dios y se los lleva, ¿no? Pero ahí la historia no termina, ahí la historia de Israel en Babilonia, sino que 70 años después el Señor usa hombres como Esdras, Nehemías y Zorobabel para nuevamente traer a ese pueblo que ha estado en Babilonia, traerlo y hacerlo habitar nuevamente en Jerusalén. Y comienza la reconstrucción de la ciudad, ¿no? Ahí está Nehemías, el libro de Nehemías narra ese regreso, ¿no? El libro de Esdras también narra parte de ese regreso, ¿no? Cómo es que ellos regresan entonces a, a Jerusalén. Y es interesante porque en Nehemías capítulo 8, una de las primeras cosas que ellos hacen a regresar es justamente recordar estas fiestas, porque esta fiesta involucraba la lectura de la ley, de la palabra de Dios, me dejo entender. Entonces, ¿cuál había sido el causante de pronto de que el corazón de los reyes y del pueblo se desviara tras otros dioses? De que habían olvidado los estatutos de Dios. Entonces, lo primero que hacen, aparte de reconstruir la ciudad, saben que reconstruyendo la ciudad nada más no basta, ¿no? Sino que necesitan recuperar la identidad del pueblo, que 70 años ha estado fuera, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas han adoptado y han olvidado de sus padres? Entonces, una de las cosas que hace Nehemías, Esdras sobre todo, que es muy conocido, es leer la ley y darle sentido a la ley. Hace una enseñanza expositiva de la palabra. Enseña la ley y les explicas qué significa la ley, ¿no? Entonces, de ahí viene, por ejemplo, nosotros como distintivo de hacer este tipo de estudios, darle sentido a lo que dice el texto, ¿no? Entonces,
El primero que lo hizo fue Esdras en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, mira, Nehemías capítulo 8, verso 16, mira lo que dice. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. ¿Te recuerda la fiesta? ¿Ya? Dice, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de cada casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad, ¿de qué cautividad? De babilonios, hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, sucesor de Moisés, dice, hijo de Nun, hasta aquel día, o sea, se ha salteado todo el tiempo los reyes, ¿no? Dice, y los jueces, ¿no? Dice, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel. Es una de las fiestas que ellos de alguna manera no habían practicado, no habían hecho tabernáculos, no habían recordado el sustento de Dios en el desierto. O sea, ahora lo tenían todo en la tierra prometida, ¿no? Y se olvidaron, ¿no? Así, llegaron, como quien dice, hasta la expiación, ¿no? Y eso. Pero los tabernáculos, el sustento que Dios había dado a ellos, no lo practicaron. Dice, desde los días de Josué, que está después de Moisés nada más, hasta aquel día. Entonces, todo ese tiempo de los jueces y de los reyes prácticamente no lo habían hecho, ¿no? Dice. Y mira lo que continúa, dice la segunda parte del capítulo, del verso 17 de Nehemías 8, dice, y hubo alegría muy grande. Y mira lo que dice el verso 18, justo lo que Deuteronomio había dicho, ¿no? O lo que Dios le había dicho a Moisés en Deuteronomio, ¿no? Que lean la ley en esa fiesta. Mira lo que hace ahora Nehemías con Esdras. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito, según la fiesta. Es decir, celebraron la fiesta de los tabernáculos. Y Dios nuevamente les está mostrando su sustento ahora sobre la tierra prometida, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eh, cuando vemos estos textos podemos entender cuánto favor tuvo Dios por su pueblo, ¿no? Y cuánta misericordia tuvo por ese pueblo, ¿no? Entonces podemos conocer a ese Dios fiel realmente, porque él era fiel a su palabra, fiel a lo que él había dicho, ¿no? El pueblo era el que se desviaba de lo que él había dicho, mas no Dios, ¿no? Entonces, verso 44, ¿no? Volviendo a Levíticos capítulo 23, para terminar. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Entonces, en otras palabras, está concluyendo, ¿no? Eso es todo en cuanto a las fiestas solemnes. Bien, hasta este punto, hermanos, mira, hemos visto que las 4 primeras fiestas eran fiestas de primavera, ¿no? Que se celebraban básicamente durante el primer mes y el tercer mes, ¿no? Básicamente, ¿correcto? Y hemos visto que y ahora, estas 3 últimas fiestas que hemos visto hoy, ¿cuáles son? La fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, el Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos, que es el Sukkot, ¿no? Estas 3 últimas fiestas son fiestas de otoño, ¿correcto? Ya que entre las 4 primeras y las 3 últimas hay una separación de 4 meses, ¿correcto? Porque los otros fueron en el primer mes y a los 50 días mientras que los otros son al séptimo mes, ¿no? Entonces, hay un periodo de tiempo de 4 meses más o menos. Ahora, hemos dicho que la fiesta de la Pascua, viendo desde el punto de vista cómo es que Jesucristo, en su primera venida, el Mesías, Jesucristo, en su primera venida, cumplió de alguna manera las primeras 4 fiestas, ¿no? Entonces, coincidencia no creo yo, pero como dice el pastor John Bonner, es diosidencia, ¿no? O sea, es Jesucristo cumpliendo con cada una de estas fiestas y es interesante, ¿por qué? Porque la fiesta de la Pascua, que hablaba del rescate de Israel del yugo egipcio, de la esclavitud egipcia, mediante el pintado con la sangre de los dinteles de su casa, lo cumplió nuestro Señor Jesucristo yendo a la cruz como el cordero inmolado, a lo que Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, tal como dice en 1 Corintios 5:7,
Jesús es ese cordero sacrificado. Jesús es nuestra Pascua para nosotros, ¿correcto? Entonces, primer cumplimiento que ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces, segundo cumplimiento, la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura eran apartados del pecado de egipcio, ¿no? Los panes sin corrupción, los panes que no se van a deteriorar con el tiempo, ¿correcto? Son esos panes sin levadura. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y si eres el pan de vida, está diciendo que eres el pan sin corrupción, el pan sobre el cual no hay muerte. Y ciertamente eso lo mostró él en su sepultura. Su tumba hoy está vacía. Es por eso que cuando en Hechos capítulo 2, verso 27, Pedro levanta la voz, dice que él es el santo que no vería corrupción y comienza a predicar a Jesucristo resucitado, diciendo, Cristo está vivo, ¿no? Y lo que Pedro hace en Hechos capítulo 2, 27, es citar el Salmos 16, donde David años antes había dicho que el santo no verá corrupción. Entonces, porque es santo, que en él no hay pecado. Y ese es Jesús para nosotros. Entonces, él de lejos cumple esta fiesta de los panes sin levaduras, apartado del pecado, sin corrupción, ¿correcto? La fiesta de las primicias, ¿no? La fiesta de las primicias era el primer manojo, la primera gavilla, la muestra de que va a haber abundante cosecha en la tierra prometida, ¿no? Y el pueblo por fe se le entregaba al Señor. Y el libro de Corintios dice que Jesucristo, ¿no? Corintios 15, 20 al 23, puedes leerlo, que Jesucristo dice es primicia de los que durmieron es hecho, ¿no? Jesucristo, Él es la primicia, Él es el primer ser humano resucitado con cuerpo glorificado sobre el cual la muerte no lo venció, o que tuvo victoria sobre la muerte. Pero al decir que es primicia, está diciendo que es el primero, ya, es el primero ciertamente, pero al mismo tiempo también está dando a entender que después de él muchos más van a ser resucitados. ¿Me dejo entender? Es por, el libro de Colosenses, también, capítulo 1, verso 18, dice que él es el primogénito de entre los muertos. Es interesante, el primogénito de entre los muertos. Él es el que tiene la supremacía sobre la misma muerte y por tanto él resucitó. Entonces, con la resurrección Jesucristo cumplió lo que viene a ser la fiesta de las primicias, ¿no? Y es interesante, pero vayamos a la cuarta fiesta, ¿no? Entonces, es interesante porque una vez entregada la primicia, ¿no? Una vez entregada el primer manojo, después de eso, ¿qué seguía? La fiesta de las cosechas. Pero la fiesta de las cosechas, la cosecha en sí comenzaba 7 semanas después más un día, es decir, 49 más 1, 50 días después, ¿no es cierto? Y ciertamente el Señor Jesucristo resucitó, pero a los 50 días, ¿no? Se da el Pentecostés y viene el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando viene el Espíritu Santo, sobre los 120 ahí reunidos, ciertamente se da el nacimiento de la iglesia, ¿no? Se da el nacimiento de la iglesia y se comienza a cosechar almas, ¿no? Pedro se levanta, predica, 3,000 compungidos de corazón se convierten, ¿no? Y así sucesivamente comenzó la cosecha, que hasta ahora continúa. Tú eres parte de esa cosecha que dura un buen periodo de tiempo, ¿no? En el tiempo levítico 4 meses, en el tiempo escatológico, en el tiempo en el reloj profético, sigue durando casi 2000 años, ¿no? Pero es un tiempo en el que se está cosechando, ¿correcto? Y es interesante porque durante esa fiesta de la cosecha o el Pentecostés, dice, se llevaba 2 panes con levadura, ¿no? Y vemos justamente que en el Pentecostés, judíos y griegos, todos pecadores, pero por la fe en Jesucristo, que es la primicia, somos justificados, que de ambos pueblos hizo uno solo. Ambos pueblos pecadores hizo uno solo. Y eso es lo que representa, ¿no? Y nosotros somos parte de esa cosecha, estamos en ese tiempo de gracia. Y es interesante porque, te digo, no solamente Jesús cumplió en el simbolismo, ¿no? De lo que esto significaba a futuro, sino cumplió incluso en las fechas, ¿no? Jesús fue crucificado en Pascua. Es interesante, en la Pascua judía. Fue sepultado durante el tiempo de los panes sin levadura, durante el tiempo en el que era bien pegadito a la Pascua, durante esos mismos días fue sepultado, ¿no? Fue resucitado al día siguiente del día de reposo.
tal como se celebraba la fiesta de las primicias, al día siguiente del día de reposo, y él resucita un día domingo. Y el Santo Espíritu de Dios viene para, es decir, para la cosecha abundante que es la iglesia, tal como se celebraba las primicias 50 días después. Entonces, yo te digo, ¿eso es coincidencia? Definitivamente que no, ¿no? Entonces, lo que yo veo en estos textos es lo siguiente, ¿no? Que nuestro Dios no es un Dios improvisado. Ciertamente el día y la hora nadie lo sabe, pero Él sabe cuándo es el día y cuándo es la hora, ¿no? Para Él nada es improvisado. Si esas cuatro fiestas se han cumplido y ya se han realizado, Jesucristo en su primera venida lo ha cumplido, ahora hay tres fiestas por cumplir, del cual te quiero hablar y del cual hemos hablado hoy, ¿no? ¿Cuáles son esas tres fiestas? De las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y tú dices, wow, ¿y todavía no se ha cumplido? Todavía no se ha cumplido, ¿no? Entonces, porque todavía estamos en la cosecha o no, o ya nos cansamos de cosechar, todavía estamos en la cosecha, ¿no? Y es interesante, dice que hasta que el último de los gentiles se haya entregado, entonces comenzará la siguiente fiesta, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo es que Romanos también lo explica, dice que hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, el último, ya, el último de los gentiles convertidos, todavía no va a comenzar nuevamente a Dios a tratar con su pueblo Israel. El pueblo Israel todavía tiene una función que cumplir más adelante. Muchas veces nosotros hablamos con cierto desprecio de Israel diciendo, negaron al Mesías, que ellos lo tuvieron todo. Ten cuidado, ellos son la raíz, como dice en Romanos Pablo. Nosotros hemos sido injertados. Y Pablo dice, tú que has sido injertado, gentil, ¿te vas a mofar de quién era la raíz? Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado, dice. O sea, ten cuidado, porque Dios todavía tiene un plan con su pueblo Israel. Y es necesario entenderlo eso, ¿no? Muchas veces dice, no, Israel ya no existe. Ten cuidado, el Señor va a venir por su pueblo Israel, ¿no? Pero vamos a ir primero a dando la explicación de la fiesta de las trompetas. Bien, te invito a que abras tu Biblia en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, ¿correcto? Y vamos a ver a qué apuntaba esta fiesta de las trompetas, ¿correcto? Esta fiesta de las trompetas apunta a lo que viene después de la iglesia. Estamos en la era de la iglesia, en la era de la cosecha, pero recuerda que la trompeta que hacía marcaba el término de la cosecha, ¿no? Decía, alto, ¿no? Traigan su adoración, ¿no? Alto de cosechar, básicamente era eso, ¿no? La trompeta. Ya no trabajéis más. Pará, era, ¿no? Entonces, básicamente hace eso, ¿no? Y va a haber un momento en el que Dios diga, alto, iglesia, llegó el momento de que vengas a mí, alto. Ya no trabajes más, porque el último de los gentiles ya se convirtió, pero solo Él lo sabe cuándo va a ser. Ahora, mira lo que dice Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aguántate. Ahí dice que nosotros vamos, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Es decir, los creyentes que ya han muerto, ¿no? Ahí estará mi papá, bueno, creyó en el Señor. ¿Tienes familiares que han creído en el Señor? Ahí estarán. Pues. Ellos resucitarán primero, los muertos en Cristo. Pero primero en el sentido de que la primicia ya resucitó, ¿ah? O sea, valga la pena, ¿no? Más bien, la primicia está volviendo ahora a decir, es momento de que vengan. Y será el momento en el que ya no habrá más convertidos entre los gentiles. Bueno, se acabó la cosecha, acabó la temporada de la iglesia. Porque con la trompeta eso es lo que sucedía, ¿no? Alto, ¿no? Y traer sus adoraciones, ¿no? Esta es una solemne convocación. Dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta palabra arrebatados es raptus o harpazo, ¿no? Que significa ser raptado, ¿no? Llevado de un momento a otro. A esto es lo que se le conoce en escatología como el rapto de la iglesia, ¿no? O como el arrebatamiento de la iglesia.
En Segunda Tesalonicenses también habla, ¿no? De que de pronto el ministerio del anticristo ya está en este mundo, pero aún no se ha mostrado del todo este anticristo mientras su iglesia no sea quitada, ¿no? O sea, hay algo que lo detiene, es el Santo Espíritu de Dios a través de la iglesia que todavía está trabajando en el corazón de las personas, ¿no? Hasta que sea el último el que se convierte, que está en los planes de Dios, y ahí se irá a su iglesia y entonces comenzará también el ministerio del anticristo, a lo que muchos lo tienen miedo, ¿no? La gran tribulación. Ahí vendrá la marca de la bestia y todo lo demás, iglesia. Entonces nosotros, los últimos tiempos, la tribulación como tal, deberíamos de verlo con gozo. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ser llevados primero. Nosotros somos parte de la cosecha. Nosotros nos vamos con el Señor. ¿Quién debe de temer? Aquel que rechaza a Jesucristo, aquel que aún no tiene a Jesucristo. Y a lo mejor alguien esté escuchando aquí y dice, yo todavía no tengo a Cristo. A lo mejor tú seas ese último de los gentiles, ¿no? Y de pronto te conviertes y ¡pum! Nos vamos en ese instante, ¿no? Entonces no sabemos. El día y la hora nadie lo sabe. Pero va a llegar un final. Hubo un inicio para la cosecha, Pentecostés, pero habrá un final también. ¿Me va a entender? Habrá, y cuando suene, dice la trompeta. Y esa trompeta vendrá de arriba, de parte del Señor. No es nadie aquí en la tierra tocando esa trompeta. Esa trompeta es cuando el Señor sea el que lo esté tocando. Y seremos llevados, dice, ¿para qué? Y así estaremos siempre con el Señor. Y seremos llevados con Él. Entonces, esta fiesta de la trompeta en el calendario escatológico, lo que marca es el fin de la iglesia, por así decirlo, ¿no? El término de la misión de la iglesia aquí en la tierra. Mientras tanto, mis hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Mientras aún no suene la trompeta, sigue trabajando, sigue sembrando la palabra de Dios, sigue cosechando almas. Esa es nuestra función, mientras tanto. Pero no te llenes de miedo con que me van a poner un chip, todo. Si te pone, que te pongan con recarga, ¿no? Pero no tengas miedo, tranquilo. Todo eso es cuando se dé la gran tribulación. Ciertamente todas las cosas que vemos apunta a eso y que se va a dar en ese tiempo, lógicamente no va a ser de noche a la mañana, por eso todos los avances tecnológicos, todo eso apunta a eso, pero tranquilo, antes de eso nos vamos, ¿no? Y después de eso viene la gran tribulación. Pero es interesante, ¿quién se queda? Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El pueblo de Israel, hasta hace unos 50 años atrás, estaba disperso por todo el mundo y no era nación. Hoy en día ya es una nación, es un país. Tienen sus planos para reconstruir su templo, tienen sus cosas todavía preparadas y todo lo demás. Y es interesante, ¿no? Porque ellos todavía tienen una función más en el calendario escatológico de Dios, ¿correcto? Entonces, pero va a venir un tiempo de aflicción, ¿no? Donde no va a ser afligido el cristiano, sino el pueblo de Dios va a ser afligido. La humanidad. Y ahí vamos a entender los 144,000 y todo lo demás, que viene de cada tribu de Israel y todo lo demás. Pero después de la fiesta de las trompetas, ¿qué fiesta continuaba? ¿Te acuerdas? La fiesta de la expiación. Ya se hizo expiación por nosotros. Pero sabes, este tiempo de gran aflicción, de gran tribulación que viene después de que la iglesia es llevada, hay una nación que va a ser perseguida, hay una nación que va a ser asolada, y es la nación de Israel, básicamente. Todos los países de la tierra se pondrán contra él. Y profecías de esos encontramos en Zacarías, en Ezequiel, en Jeremías, muchas profecías en cuanto a esos eventos, ¿no? Pero el pueblo de Dios como tal va a ser atacada, correcto, va a ser perseguida, va a ser engañada incluso. Antes de eso, van a venir los 3 primeros años y medio de aparente paz, y vendrá un gobernante, un pacificador llamado el anticristo, pero a los 3 años y medio mostrará su verdadero rostro y mismo Israel va a ser engañado. ¿Sabe por qué? Porque ellos van a reconstruir su templo y van a permitirle que este anticristo se siente como si fuese el Mesías, se siente en el templo. ¿Me dejo entender? Y le van a rendir adoración, pero luego les mostrará su rostro. Y a aquel que no quiera amoldarse a lo que dice este anticristo, ahí donde viene la marca, la bestia y todo lo demás.
y será perseguida, ¿no? ¿Y habrá convertidos aquel entonces, pastor? Claro que sí, sobre todo judíos, sobre todo israelitas, pero les va a costar aflicción su sangre, no en el sentido que ellos van a comprar su salvación con su sangre, sino en el sentido de que ellos, por reconocer a Jesucristo recién como el verdadero Mesías, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir aflicción, persecución, sufrimiento y les va a costar la vida. Pero va a haber una gran aflicción, pero la expiación no solamente era aflicción, ¿te acuerdas? No solo era lamento, no solo era sufrimiento. Sobre todo en el día de la expiación había un tiempo de luto, un tiempo de lamento, pero finalmente había un perdón. ¿Me dejo entender? Y eso es lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel. Va a haber un tiempo de aflicción, pero finalmente a los que creen en Jesucristo va a haber un perdón. ¿Me entender? Mira lo que dice Zacarías capítulo 12 para poder entender un poco esta temporada, ¿no? Y a grandes rasgos. En algún momento haremos un estudio escatológico de todo lo que estamos viendo, pero Zacarías capítulo 12, anótalo, verso 8 al 10 dice, en aquel día Jehová defenderá, dice, al morador de Jerusalén. Este es un pasaje escatológico que apunta a los últimos tiempos. Dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, el que aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Yo pregunto, Zacarías fue escrito antes de Cristo, antes. Aquel entonces no había, todavía el Mesías había sido traspasado, ¿sí? Y mirarán, dice, a aquel a quien habían ellos, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes lo traspasaron? Los judíos confabulados con los romanos y todo lo demás, ¿no? Y cuando ahora venga a defenderlos y abra sus ojos, van a ver y decir, ciertamente, él era el Mesías, nosotros lo hemos traspasado, ¿no? Refiriéndose a lo que hicieron años atrás, hace 2000 años atrás, ¿no? Y reconocerán que él es el Señor, que está ahora derramando su gracia sobre ellos. En Jeremías capítulo 30, verso 7, mira lo que dice. Lo voy a leer, tú anótalo ya. ¿A cuán grande es aquel día? Dice. Dice, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob es el pueblo de Israel. ¿Ya? O sea, Jeremías ha sido escrito tiempo después a Jacob, el personaje. Está refiriéndose al pueblo, ¿no? Dice, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Pero finalmente va a venir un tiempo de angustia para este pueblo, descendientes de Jacob, para Israel, pero finalmente dice va a ser librado. Romanos capítulo 11, mi preferido, Pablo explicando estos eventos también, dice. Capítulo 11, verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio. Pablo dice, no quiero que ignore sobre este tema, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Mira, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hoy en día Israel está endurecido, no lo reconoce. Su corazón ha sido endurecido por negar al Mesías. Hasta que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles. Significa hasta que hayan entrado todos los gentiles que tienen que ser salvos. Luego todo Israel será, ¿qué dice? Salvo. Y Pablo está explicando, una vez que se hayan convertido todos los gentiles que tienen que convertirse, luego ese endurecimiento va a pasar y van a reconocer lo que decía Jeremías, ¿no? Van a ser librados, o lo que decía Zacarías, ¿no? Van a reconocer a quién ellos habían traspasado. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿No? Entonces, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ciertamente habrá expiación sobre Jerusalén, sobre Jerusalén, sobre Israel, sobre todo aquel poblador de Jerusalén que reconozca al Mesías. Entonces, aquí vemos todavía un acto que se va a cumplir, pero ahí nosotros ya no estamos aquí. Todo esto está ocurriendo
después de que la iglesia ha sido llevada, ¿correcto? Dios todavía tiene un plan para su pueblo, ¿no? Entonces, Dios es fiel a su plan que le ha dado, a su promesa que le ha dado a su pueblo. Ciertamente hoy están con el corazón endurecido, pero llegará un tiempo en el que ellos reconocerán, pero sabes, va a ser un tiempo de aflicción para ellos, de persecución para ellos. Entonces, donde decir soy cristiano o creo en el Mesías les va a costar la vida. Pero qué bueno, porque van a ser salvos, muchos de ellos. Habrá una abundante cosecha, pero ya no como el de la iglesia, ¿no? Entonces, bien, después de eso, entonces, esta fiesta de la expiación apunta a la expiación de Israel, ¿no? Durante la gran tribulación y todo lo demás. Ahora, después de eso, mira, viene la fiesta de los tabernáculos, ¿no es cierto? La fiesta de los tabernáculos, ¿correcto? ¿Y qué es la fiesta de los tabernáculos? Cuando Dios, ¿qué les recordaba al pueblo de Israel? Cuando Dios vino a morar en el tabernáculo, a habitar en el tabernáculo con toda su presencia, pero también cuando Dios les dio a ellos, ¿qué cosa? Lugares donde vivir, ¿no? Básicamente. Básicamente habla de la relación que tuvo Dios con su pueblo en el desierto, ¿no? Antes de llevarlos a la tierra prometida. Básicamente es eso, la fiesta de los tabernáculos. Y que los hijos tenían que recordar esto. Pero es interesante, ¿por qué? Porque en el Apocalipsis vamos a ver algo interesante con la fiesta de los tabernáculos. Una vez hecho lo que te he dicho, ¿no? Suenan las trompetas, la iglesia es llevada, se da un tiempo de aflicción para Israel con la gran tribulación, persecución, muchos de Israel se convierten al Señor, lo reconocen. Después de eso pasan los 7 años de gran tribulación, de catástrofe económica, guerras, catástrofes geográficas y todo lo demás. Va a venir el día de la ira del Señor, pero llegará un día en que esos 7 años acabarán. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Si puedes buscarlo, es interesante. Pero bueno, pues vamos, busquen Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Y si alguien tiene Zacarías capítulo 14, verso 16 también, porque Zacarías sigue hablando a tiempos futuros. Voy a leerlo Zacarías capítulo 14, 16, mientras ustedes buscan Apocalipsis 21. Mira lo que dice Zacarías 14, 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron en contra de Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto tuvo un cumplimiento profético a futuro, y se va a ver claramente en Apocalipsis 21, verso 1 dice. Juan, ¿no? Juan, es esa visión allá en la isla de Patmos, ve toda esta visión, ¿no? Una vez pasado la gran tribulación, Apocalipsis 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No dice parchada, sino que dice nuevo. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Todo va a ser destruido sobre la gran tribulación, pues, ¿no? Si en algún momento vamos a estudiar toda la gran tribulación, va a haber catástrofes por todos lados, ¿no? El agua se va a convertir en sangre y tantas cosas, ¿no? Entonces, pasado eso, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la nueva morada de Dios, el nuevo tabernáculo de Dios. Porque ¿qué es Jerusalén? El pueblo de Dios, ¿no? El lugar que Dios escogió, ¿correcto? Y esta es la nueva Jerusalén. Dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, va a descender la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén va a estar integrada, hablando como pueblo, ¿ya? La antigua Jerusalén eran los de Jerusalén, pues, ¿no? Los judíos. Pero la nueva Jerusalén es ese conjunto de personas de los ex gentiles, los ex judíos, todos aquellos que han creído en Jesucristo y descenderán a este cielo nuevo, a esta tierra nueva, ¿no? Va a descender la nueva Jerusalén, no es un lugar físico, sino la nueva Jerusalén es este conjunto de personas que han creído en Cristo, gentiles y judíos. ¿Y a qué van a descender? Dice, descenderán del cielo de Dios dispuesta como su esposa ataviada para su marido. ¿Me dejo entender? En el sentido de que esta iglesia que Dios ha salvado como a su esposa, ¿no?
tal como lo dice Efesios capítulo 5, que el que él ha amado como su esposa, que ama, ha entregado su vida. Esa es la nueva Jerusalén. No es la diosa madre, como han dicho por ahí, ¿no? Sino la nueva Jerusalén básicamente es el nuevo pueblo de Dios, este pueblo de Dios que él ha redimido, ha rescatado, ¿no? Que va a estar integrada por gentiles y judíos. Y dice Juan, ¿no? Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, ¿con quién? Con los hombres. He aquí el lugar de habitación entre Dios y los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán, ¿qué cosa? Su pueblo. Entonces vemos que la Nueva Jerusalén no es un personaje, la Nueva Jerusalén es un pueblo, pero es un pueblo redimido que está descendiendo, un pueblo que Él ha llevado con el sonar de la trompeta, un pueblo que Él ha ganado en medio de la aflicción, de la gran tribulación, que han entregado su vida entre su pueblo. Entonces la Nueva Jerusalén va a estar conformada por gentiles y judíos, y ellos serán su pueblo ahora. Dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dice, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Dios habitará con su pueblo. En otras palabras, esa es la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es lo que Dios les recuerda a su pueblo? Que Él habitó con ellos en el desierto. Pero ¿qué es lo que nos está dando a entender? Que Él va a venir a habitar con su pueblo en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Amén. Entonces vemos claramente cómo es que el Señor Jesucristo durante su segunda venida va a cumplir, porque la segunda venida de Jesús no es un acto solamente, es un periodo. Desde el momento que suena la trompeta, vendrá por su iglesia, se mostrará a su pueblo y muchos de ellos serán perdonados y finalmente vendrá y habitará con su nueva Jerusalén. Gentiles y judíos habitando con Dios y no habrá clamor, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá muerte. Él enjuagará nuestras lágrimas y todos anhelamos ese tiempo. Amén. Y eso es lo que Él nos ha prometido. Ese tabernáculo donde vamos a estar en su presencia misma, donde ya no va a haber necesidad, ¿no? De sacrificios ni de nada de todo eso, ¿no? Entonces, es interesante. Ahora, a mí me llama bastante, o sea, me sorprende bastante cómo es que Dios ha ido cumpliendo cada uno de estos actos proféticos, ¿no? Ahora, te decía que los cuatro primeros lo ha cumplido exactamente durante el día que se celebraba según el calendario ceremonial judío. Ahora, ¿cuándo se da la trompeta, la expiación y el tabernáculo? Habíamos dicho en el séptimo mes, ¿no? El séptimo mes en el calendario judío, en el calendario ceremonial judío, es entre septiembre y octubre. Bueno, entonces esperamos al próximo año. El día y la hora nadie lo sabe, ¿no? Pero a mí me consta, como que si lo ha cumplido a exactitud, yo no estoy diciendo el año, pero a lo mejor va a ser en uno de esos meses, ¿no? O sea, pero no estoy diciendo el año, por cierto, ¿no? Han pasado muchos años, pero ha sido preciso el Señor en su cumplimiento, ¿no? Entonces, admirémonos de nuestro Dios y démosle gracias que de alguna manera nosotros estamos solamente expectantes a escuchar el pop, la trompeta y nos iremos, ¿no? De ahí ya es otra historia, ¿no? ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares? Padre bendito, te doy gracias. Gracias por tu inmenso amor, por toda tu soberanía, por toda tu sabiduría, Señor. ¿Cómo es que tú nos sorprendes, Señor? Tú no eres un Dios improvisado, sino eres un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce. Tú conoces el cumplimiento de los tiempos, Señor. Y quiero darte gracias porque eh, en ti, Señor, tengo esperanza que cuando suene la trompeta, Señor, me iré contigo, Señor. Y cuando volvamos contigo, Señor, a este cielo nuevo, a esta tierra nueva, Señor, ya no habrá más llanto en nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu inmensa gracia, Señor. Y ayúdanos a seguir cosechando, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén.